Me voy con el doctor Jorge Álvarez Banderas. Él es abogado y él es el que tramitó el primer amparo contra el memorándum del presidente. Se hizo un debate en las vacaciones sobre cómo era posible que el presidente mandara un memorándum y pudiera cancelar la reforma educativa sin, impulsar una reforma a la Constitución. Se hizo interesante el debate. Y está por acá el abogado Jorge Álvarez Banderas, quien en contra de la decisión del presidente para dejar sin efecto la reforma educativa a través del memorándum dirigido a los secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito Público. Y el abogado pues esgrimió argumentos importantes. Ahorita me voy con el otro abogado, Óscar Valdés Ramírez, el debate del memorándum que sí él está a favor de lo que hizo el presidente. Primero, ¿por qué tramitar este amparo? Danos tus motivos. Jorge Álvarez, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, es importante verificar un hecho notorio que sucedió el 1 de diciembre del año pasado, donde el señor presidente, al tomar posesión de su cargo, protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. En el artículo primero constitucional, en su párrafo tercero, se establece la obligatoriedad de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales, de conformidad con diversos principios. El señor presidente es una de estas autoridades. Y si el señor presidente, en base a esta protesta que realiza conforme al artículo 87 de la Constitución, y él como obligado a ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, estoy refiriéndome a la fracción primera del artículo 89 de la Constitución, pues tenemos que su memorándum no reúne una garantía de legalidad al no estar debidamente fundado y motivado conforme al primer párrafo del artículo 16. Esa es la parte que a mí me motiva, en base a un interés legítimo de acudir al juicio de amparo, y que por ser una semana irregular de labores en el Poder Judicial de la Federación, hasta este momento no sabemos si la demanda fue admitida o desechada o si va a existir alguna prevención. ¿Tú lo presentaste ante un juez, el amparo? El juicio de amparo se presenta ante un juzgado de distrito. Un juzgado de El distrito. titular es un juez, efectivamente. ¿En la Ciudad de México dónde fue? El Poder Judicial de la Federación se integra por diversos órganos jurisdiccionales. Uno de ellos es el juez de distrito. Los jueces de distrito se encuentran radicados en toda la República y se dividen en su circunscripción en circuitos. Como su servidor radica en la ciudad de Morelia, yo tengo que acudir al Poder Judicial de la Federación ante la oficialía de partes común de los jueces de distrito. Y en este caso, de manera aleatoria, se asigna a un juzgado. En este caso tenemos en la capital del estado 6 jueces de distrito. En otra ciudad importante de aquí del estado tenemos 3 jueces de distrito. Y de esos 6 jueces de distrito le correspondió tocar el estudio al juzgado noveno. Ya tenemos número de expediente y estamos en espera únicamente de que se nos notifique el acuerdo de admisión, de desechamiento o de prevención correspondiente. Si admite, bueno, si se desecha, pues se desecha, pero ¿y si se admite, qué seguiría? Es decir, ¿cuáles serían los efectos? En el tema de que si se desecha, es importante aclarar a su auditorio lo siguiente. Primero, si se admite que es una situación difícil porque los jueces están dedicados a encontrar elementos para poder desechar demandas, porque la verdad es que la impartición de justicia en su mayoría es deplorable en el país, y cuando uno acude al juicio de amparo a tratar asuntos de esta magnitud, pues prácticamente lo que hace el juez es no entrar al estudio del fondo del asunto. ¿Por qué? Porque para él es más fácil desechar. Entonces, el desechamiento no significa que se termine el camino de impugnación. No, al contrario, el desechamiento abre la impugnación, porque a partir de ahí se tienen 5 días para acudir en un recurso de queja,
que resolvería un superior jerárquico, en este caso un tribunal colegiado de circuito. Por Y el eso, pero tribunal vámonos colegiado de primero, circuito, pero yo quisiera, a ver, vámonos por el caso hipotético, entiendo, pero me refiero en este caso, si se admite primero, o sea, si se admite, si se admite, se a fija ver, fecha para audiencia constitucional y ujú, se traslada a la demanda para su contestación a las autoridades demandadas. ¿A quién se está demandando? Al que ordena y al que pretende ejecutar. El que ordena es el señor presidente de la República y las autoridades ejecutoras serían las tres secretarías de Estado destinatarias, que sería Secretaría de Gobernación, Educación Pública y Hacienda y Crédito Público. ujú. Bien, ellos, ¿qué orden tendrían? ¿De que ellos desconocerían el memorándum del presidente? A ver, eh, Para ver los si usted efectos. ya leyó el memorándum da indicaciones de no acatar disposiciones legales. Por eso, pero es que Eso es lo grave a del ver, asunto. Jorge, lo que yo estoy trato de entender es que la gente, esto sucedió cuando había en el periodo vacacional y tenemos que ser muy claros y explicarle a la gente los efectos, es decir, entiendo que tú lo domines, entiendo que nosotros estemos informados, pero yo trato tenemos que ser, para que por favor seas un poco más ahí paciente en explicarnos y explicarle a la gente los efectos. Tú puedes entenderle muy bien al amparo, tú puedes ser un experto y lo eres, por eso te estamos consultando, pero tenemos que explicarle al público cuáles serían los alcances. Al margen de lo que haya leído yo, lo que haya leído, al público debe tener claro cuáles son los alcances de tu recurso que es válido en esta etapa democrática, se supone en el país, de poder ampararse contra el presidente. Si de llegar a surgir efectos, ese memorándum del cual tú estás en contra, porque el presidente debe respetar la Constitución, sería para que no le hagan caso al presidente o bien el presidente no pudiera hacer ya más memorándums por encima de una norma constitucional. ¿Pudieras explicarnos eso, por favor? Sí, con mucho gusto y entiendo la posición. Un memorándum es un comunicado interno que no trasciende a la opinión pública. Pero el señor presidente, este memorándum, este comunicado interno, lo trascendió a la opinión pública. Y es de ahí de donde nosotros lo tomamos para efecto de considerarlo como un acto de autoridad que lesiona los intereses no nada más de su servidor, sino de todos los mexicanos. ¿Y por qué los lesiona? Porque el señor presidente como autoridad está obligado a acatar la Constitución y las leyes que de ella emanan, y así lo protestó, y al no hacerlo, entonces vamos y le reclamamos ante un juez federal su conducta. El efecto de acatar este memorándum por parte de los secretarios de Estado es propiamente contrario a derecho porque les está diciendo no hagas caso de lo que está establecido en la legislación, no hagas caso de nuestro derecho positivo. Ahora, es importante también que la opinión pública sepa que la reforma educativa del sexenio anterior, más que nada fue una reforma laboral. Esta reforma educativa lesiona a los trabajadores de la educación, a los profesores. Y los lesiona de tal manera porque ahora les evalúa para ellos poder seguir sosteniéndose en su trabajo. Y esta reforma educativa, que fue una reforma laboral, no educativa, tiende a afectar a todos los profesores cuando en realidad esta reforma no debió haber tenido un efecto retroactivo. O sea, hay profesores que tienen años trabajando que no se les puede aplicar esta reforma laboral, porque ellos ya tienen un derecho a salvo. Esta reforma laboral se pudo haber aplicado a las nuevas contrataciones que hiciera el Estado mexicano cuando necesitara profesores para la instrucción primaria y secundaria. Entonces, para mí esa reforma educativa es una reforma laboral, yo así lo he manifestado en muchas ocasiones, y el día de hoy, ante la presión que tiene el Estado con la CENTE, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quizá para apaciguar el ánimo de que no se ha podido llevar una reforma en el Congreso, emite este comunicado como una señal de disposición política. Pero no puede el señor presidente trascender este tipo de comunicados
por el hecho de que son contrarios a lo que él protestó en su momento. Yo espero que más o menos con estas palabras Sí, perfecto. la gente pueda Entonces, identificar exacto, tú que dices, el entonces, señor presidente no tiene puede, una obligación, ¿verdad? Y que no la está haciendo, no está haciendo su trabajo debidamente, y eso nos afecta a todos. y entonces tú buscas mediante el amparo detener esto. El amparo, si de lograrlo, el presidente tendría que abocarse entonces a respetar la norma constitucional. ¿Cuál sería el efecto? Bueno, fíjese bien, en este caso, nosotros o su servidor lo que pretende es que el Poder Judicial de la Federación se manifieste en si este memorándum es un acto jurídico o no. Y de ahí vamos a partir de todo lo demás. Si el Poder Judicial dice, este no es un acto jurídico susceptible susceptible para presentar un juicio de amparo, en consecuencia, ya ganamos, porque ese memorándum será la nada jurídica. En el caso de que el Poder Judicial diga, sí es un acto jurídico, entonces eso es grave, porque va a traer consecuencias hacia el señor presidente por no obedecer lo que ya protestó decir que iba a obedecer. Por eso, queremos ver la legalidad, si es legal o Sí, no. Es decir, si es legal, lo y que busca esto es si es legal o no que el presidente esté haciendo sí, eso. Punto. y prácticamente el Poder Judicial de la Federación nos va a decir si es así o no. Nos vamos a dar cuenta si el Poder Judicial de la Federación va a entrar a estudiar el asunto. No hay que olvidar que hoy el Poder Judicial de la Federación muchos de sus integrantes interpusieron amparo en contra de la Ley Nacional de Remuneraciones a los Servidores Públicos. Y ahí quizá lo tomen ellos bien, que lo vean bien visto, que vean muy bien el amparo para poder estudiar y decir si es o no es un acto de autoridad. De ahí vamos a partir. Y hoy pues estamos en ascuas. ¿Por qué? Porque precisamente hace 8 días que presenté el amparo y al ser una semana irregular, pues se van de vacaciones, no se había turnado al juzgado correspondiente, no se había asignado número de expediente y no hay acuerdo. El acuerdo lo tenemos, lo debemos conocer esta noche. Esta noche te van a decir si procedió o no, entonces. Sí, no significa, si dicen que si se admite, no significa que se ampara. El proceso del juicio tarda quizás 6, 7 meses. Y esa parte tenemos que esperar a que la resuelva el juez. ¿Por qué? Porque el juez le corre traslado a cada autoridad, al señor presidente, a los 3 secretarios de Estado. Ellos tienen su derecho a rendir un informe y el juez, en base a ese informe, resolver. Y en ese momento es cuando se puede conceder o se puede negar el amparo. Muy bien. Si se niega, tenemos medios de defensa para poder seguir actuando. Y este asunto podríamos solicitar que lo pueda traer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva si este acto es legal o es constitucional o es inconstitucional. Perfecto. Pues estaremos al pendiente de lo que siga. Si usted se fija, no estoy metido en si la reforma educativa, entre comillas educativa, es buena o mala. Me queda claro que es el ¿Verdad? memorándum, Es el que eso no acto se de alcanza, autoridad. sí, el memorándum en sí. Exacto. No, me queda Exacto. perfectamente claro, es decir, pero queríamos escucharte para ver los fundamentos de. Muchas gracias, Jorge, y estaremos en contacto. Muy bien. Qué gentil, gracias, buenos días. Igualmente, Hasta luego. esa es una visión de si es, de por qué se amparó, pero Óscar Valdés, abogado.